Hola Neymar, bienvenidos a un nuevo video en este canal de Grupo Carva. En esta vez les voy a contar la historia de un hombre que se convierte en luna. Averígüenlo o acompáñenme en esta historia cómo este hombre llamado Olowaglipileler se convierte en una luna. Antes de comenzar te invitamos a suscribirte, a darle like y a compartir este video con todos sus amigos. Así que acompáñame en este video. Después que Mago y Olowadiriai se fueron al cielo, Dios mandó a 3 niños. 2 de ellos eran mellizos. Uno era un varón y la otra era una niña. Y el tercero se llamaba Ilamagum. El niño que era mellizo se llamaba Olonitapipileler y la niña se llamaba Kabayay. A medida que iban creciendo, Wawa notaba que ellos iban a ser grandes neles. Por eso es que Wawa se acordó de los consejos que le daba Mago y entonces decidió criar a los niños que llegaron a la tierra como huérfanos. Al llegar a la pubertad, los mellizos quisieron cambiar su nombre. Olonitalpipileler cambió su nombre a Olowaglipileler y la Kabayay cambió su nombre a Magiryay. Entonces Wawa decidió llevar a ellos a donde vivía Mago. Entonces, cuando ellos llegaron a la casa donde vivía Mago, se sorprendieron, se maravillaron del lugar. Entonces decidieron reconstruir la casa de Mago. Entonces ahí decidieron hacer una sesión de varios cuartos, que en total eran 8 cuartos que decidieron hacer. Entonces ahí comenzaron a vivir y cuando tenían ya todo construido, comenzaron a darle consejo a las personas que vivían alrededor. Entonces ellos comenzaron a decir a las personas que vivían ahí cómo vivir, cómo construir la casa, cómo vivir dentro de ella. Pero lamentablemente muchos de ellos no le hacían caso a Olonitalepipileler, o sea, Olowaglipileler, que cambió su nombre. Entonces, ya luego también Magiryai comenzó a dar consejos a las mujeres cómo vivir dentro de un hogar. Mientras Olowaglipileler comenzó a decir a los hombres cómo cazar, cómo sembrar, cómo pescar, cómo hacer casas, cómo hacer construir un abanico de fibras, cómo ir al monte. Magiryai daba consejos también a las mujeres para cómo cocer, cómo preparar la comida, cómo preparar una bebida y también cómo hacer ropa, cómo construir una tinaja o una olla. Olowaglipileler decía a las personas que ellos tenían que dormir dentro de la casa porque había mucha gente que vivían en los pantanos, en los árboles, inclusive había personas que que dormían en el suelo, pero ninguno de ellos le hacía caso. Entonces él mismo decía que ellos eran muy ingenuos, que no le gustaban hacer caso lo que Dios había mandado. Inclusive él le decía a las personas que ellos tenían que bañarse en el río porque Dios así lo quería, ya que el río era la fuente que nos daba la energía, la fuente que nos daba ese vigor para poder seguir adelante. Pero a medida que iba pasando los días, Olowaglipileler comenzó a sentir lesión natural sexual. Pero él como sabía que la gente era muy desobediente, que la gente quería hacer lo que le daba la gana, entonces no quería mezclar su sangre con esas personas que vivían a su alrededor. Entonces lastimosamente él secretamente tuvo que acostarse con su hermana sin que ella no se diera cuenta. ¿Cómo lo hizo? Como él era un nelegua, sabía los trucos, sabía cómo hacer dormir a las personas. Entonces
hacía dormir a su hermana profundamente sin que ella se diera cuenta. Él se acostaba con, con su hermana Magiriai. Pero cada vez que se levantaba Magiriai, ella se sentía como, o sea, se levantaba como si hubiera sido violada todas las noches. Entonces ella decide decirle a una de sus criadas que cuando escuche un ruido, que la levantara. Pero la primera criada también se quedó dormida y no escuchó nada. Pero entonces al día siguiente ella nuevamente le dice a la otra criada que le da las mismas instrucciones, pero tampoco, ella también, la otra criada también le falló. Entonces, por último, también le dijo a la otra criada que la despertara, pero ella sí cumplió con las instrucciones que le dio Magirjai. Entonces, en el momento cuando escuchó el ruido que había acercado un hombre, la despertó y entonces, al parecer, Magriya, ella debajo de la hamaca tenía Saudur, Hawa en español. Entonces, cuando la criada la avisó que venía el hombre, entonces ella metió la mano ahí para luego darle cachetada o un golpe en la cara al hombre que todas las noches venía. Pero cabe destacar que las criadas que ella le avisaba no eran seres humanos, sino que eran bichos, eran piojos, alacranes, bichos de la tierra. Entonces la última se llamaba Oloardilizo, que era un bicho de la tierra que ella le dijo que le picara en el momento cuando escuchaba que venía el hombre. Entonces, cuando le dio la cachetada al hombre o la golpiza, el hombre fue corriendo y salió huyendo. Entonces, al día siguiente, como todo era una costumbre de Magiriai, de ofrecerle una bebida o ofrecerle desayuno a todo el pueblo, entonces, primero antes de que le ofreciera el desayuno a los habitantes, ella decide secar todo el río para que nadie en la mañana se bañase o se limpiase la cara. Porque en ese momento, en esa época, Magiriai y su hermano tenían grandes poderes, esa capacidad de poder hablar con los animales y de inclusive hablar con los árboles o dejar seco el río, como en ese caso. Entonces, ella comenzó a repartir el desayuno, pero cada vez que se acercaba a las personas, ella miraba fijamente para ver si tenían una mancha en la cara. Pero lamentablemente ninguna de las personas que asistieron ahí a la repartidera del desayuno tenía una mancha en la cara. Pero cuando llegó a la casa, su hermano, Olowalikipiler, estaba ahí recostada, tapada en una manta. Entonces ella se le acerca y le pregunta qué le había pasado. Entonces él le decide o le dice que tenía mucha fiebre. Entonces Magiriai decide prepararle una medicina para curarlo a él y le quita la manta y ahí descubre que el hombre tenía una mancha negra. Y cuando su hermano que se dio cuenta de eso fue huyendo al bosque, comenzó a correr como un loco. Entonces Magiriai comenzó a gritar que no le importaba que ella podía ser su esposa, no le importaba si era su hermano. Pero lamentablemente por la confusión, por todo lo que había ocurrido, su hermano no lo escuchó, no lo oyó y fue corriendo. Pero Magiriai iba también detrás de ella, pero ya luego se dio cuenta que había dejado unas cosas allá en la casa, decide volver a arreglar las cosas rápidamente, pero lamentablemente cuando nuevamente salió atrás de su hermano, no llegó a alcanzarlo. Entonces fueron varios meses que Magiriai estuvo buscando a su hermano, pero mientras que caminaba por los senderos, por la selva, se encontraba con diferentes hombres, pero lamentablemente esos hombres o sea, jugaron con ella, le hicieron mucho daño a ella. Entonces ya luego
ella ya no pudo hacer más nada. Magiriay, como era una nelegua muy poderosa, entonces decide romper o arrancar una hoja de cupu, porque según ella la hoja de cupu era la hoja que le iba a dar la dirección donde se había ido su hermano. Y así fue. O sea, arrancó la hoja y la tiró al suelo. Y entonces cuando estaba llegando al lugar donde estaba su hermano, de lejos vio a su hermano en una montaña muy alta. Pero el hermano tenía un aspecto muy diferente, un aspecto brillante que envolvía todo su cuerpo. Cada vez que ella se acercaba a su hermano Olowaglipileler, este ascendía al cielo y lamentablemente su hermano se convirtió en luna. Hasta el sol de hoy podemos ver la luna que tiene una mancha. Por eso es que la historia de nosotros, los Kunas, dice que la luna es Olowaglipileler, el hermano de Magirjay. Más adelante nosotros vamos también a ver la historia después de que su hermano fuera o se convirtiera en luna, la historia de Magirjay. Pero eso va a ser en otro video. Así que yo los espero solo espero que ustedes compartan este video, que también no se le cuenten a sus hijos la historia de los Kunas, de la historia de nosotros. Hasta aquí los dejo y gracias por acompañarme en este video, y comparte este video con todos sus amigos. Gracias y bendiciones. Echada en la hamaca de Olowaili, la niña madura me guiña los ojos, sonríe a mi lado.